Nos referimos a la desesperación que en sus expresiones colectivas hace a las sociedades impotentes al esfuerzo vital y que en sus expresiones individuales ha cargado las espaldas de los hombres contemporáneos con multitud de afecciones y trastornos mentales que la moderna psiquiatría ha catalogado con vocación exhaustiva nunca del todo culminada y que, resumidamente, se concretan en una falta de voluntad para seguir viviendo, en un vacío existencial que acaba gangrenando todas nuestras fuerzas biológicas y espirituales. Decía Leonardo Castellani que el hombre no puede caminar sin afirmarse, es decir, sin apoyarse en algo. Desesperación es el sentimiento profundo de que la vida no tiene sentido, de que es un definitivo engaño. Y este sentimiento es fatal consecuencia de la creencia de que no hay otra vida. El dolor que asociamos al vacío existencial se nos antoja intolerable, pero ningún padecimiento hay intolerable cuando el padeciente puede afirmarse en algo, cuando cree con firmeza que un día acabará su sufrimiento y que su final será dichoso. La cualidad de infinito comunicada al dolor proviene de esa disposición de ánimo llamada desesperación, que paradójicamente puede disfrazarse, sobre todo en nuestra época, de alegría aspaventera y vociferante, pero que está poseída de una sorda sed de destrucción y nihilismo. No pensemos, sin embargo, que esta lacra del vacío vital y la desesperación es nueva, aunque la enmascaremos con un enjambre de nombres nuevos, etiologías diversas y terapias más o menos eficaces. Los antiguos la llamaban acedia o acedía y la describían como una tristeza caracterizada primero por el aburrimiento, el torpor, el desinterés por las cosas y por los hombres, y luego, a medida que va tomando posesión de nuestras almas, por el hastío, la ansiedad y las tentaciones suicidas. San Gregorio Magno, allá por el siglo VI, ya enumeraba las consecuencias de esta tristeza desesperada: desaliento, mal humor, amargura, indiferencia, tedio, dispersión, desazón del espíritu y del cuerpo, precipitación que embrolla el alma y endurece el corazón aislándolo de su fuente divina. No es esta experiencia de vacío existencial algo originario de nuestra época, aunque la bauticemos con nombres nuevos. Más novedoso es que tal enfermedad, lejos de ser atacada en sus orígenes, haya sido estimulada por sistemas de pensamiento que la fomentan y propagan, favoreciendo la ruptura de los seres humanos con todos aquellos lazos que dan sentido de pertenencia y permanencia a su propia vida. Combatiendo la fe religiosa, en primer lugar, y a continuación desnaturalizando las relaciones e instituciones humanas primordiales, imponiendo nuevas formas de trabajo que rompen los ritmos vitales, incomunican a las personas y hacen añicos la consideración del hombre como criatura, reduciendo el espíritu humano a un repertorio de pulsiones que exigen satisfacción inmediata, desestructurando la vida moral, auspiciando el consumo bulímico de placeres que, a la vez que embriagan los sentidos o transmiten una impresión fugaz de euforia, anestesian la sensibilidad, ofuscan la conciencia y dejan a modo de resaca un dolor que no remite nunca y que, para ser aplacado, exige dosis cada vez mayores de falsos lenitivos que a la postre no hacen sino exacerbarlo. Tal vacío acaba manifestándose en dos expresiones que a simple vista parecen contradictorias, pero que albergan una misma aversión a la vida. Por un lado, miedo a la soledad, a la vejez, al abandono y a la muerte. Por el otro, un deseo de acabar cuanto antes con un sufrimiento que ni siquiera podemos comunicar. Cuando el filósofo germano Friedrich Nietzsche se disponía a explicar qué era el nihilismo a finales del siglo XIX o principios del XX, nos advertía que iba a contar una historia muy larga, la historia de los 2 próximos siglos. Ni el mismo Nietzsche fue consciente de cuánta certeza contenía semejante afirmación. Mientras tanto, se esmeraba con denuedo en insistir en que el cristianismo era platonismo para el pueblo y en que fomentaba los valores propios de una moral de esclavos, tales como la humildad, la obediencia, la pobreza, el sacrificio, la debilidad o la compasión.
Cuando Nietzsche sostuvo que Dios no creó al hombre, sino el hombre a Dios, alguien le siguió. Y a ese alguien, a su vez, le siguieron muchos otros, hasta que semejante pensamiento desplazó al anterior, expandiendo cual pandemia la mayor enfermedad del alma, a la que Viktor Frankl denominó vacío existencial. Esto es, la pérdida del sentimiento de que la vida es significativa y cuya consecuencia última conduce a configurar al hombre como un ser liberado de ataduras en constante búsqueda de cosas que le llenan el corazón de hastío y acaban instaurando una civilización de la inmanencia. Al respecto decía Solzhenitsyn: al negarnos a aceptar un poder superior inmutable que nos supera, hemos colmado el vacío a golpe de imperativos personales y súbitamente nuestra vida se ha vuelto espeluznante. Y esta desesperación espeluznante no hace sino agravarse en una época como la nuestra, posmoderna y tecnificada, que ha acentuado la incomunicación y deshumanización de nuestras relaciones y desestructurado la vida moral. Terminamos esta introducción volviendo a Nietzsche, a quien el gran poeta Joan Maragall dedicó este epitafio cuando supo de su fallecimiento. Nietzsche fue un sediento de absoluto, un sediento de Dios que no quiso bajarse a beberlo en la fuente de la fe y se murió de sed. Esta tarde les preguntamos a nuestros invitados: ¿creen que el individuo y por ende la sociedad está muriéndose como Nietzsche de sed porque ya ha bebido todo lo que se puede comprar y no ha bebido de la verdadera fuente de la vida? ¿Cuáles son las causas primeras de la situación de vacío vital que azota a Occidente? Bueno, vivimos de esos dos elementos. La ciencia lo es todo y por otro lado nuestra libertad no tiene límites. Vivir et si Deus non daretur es una modalidad, una concepción de la vida como si Dios no existiera. Que por una parte es racionalista, porque es curioso que se puede negar a Dios y Dios ha muerto desde unas claves en las que teóricamente no se nega a Dios. O sea, si hiciéramos una encuesta en el campus universitario sobre la existencia de Dios, muchos afirmarían, más del 75% saldría afirmando la existencia de un absoluto. Lo curioso es que Occidente ha llegado a la vida como si Dios no existiera, sin negar la existencia de Dios. Me voy a explicar. Porque puedes afirmar el Dios de George Lucas de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe. Puedes entrar en el espíritu del cosmos y de la Gaia ciencia o de la diosa naturaleza, en una playa nudista entrando en sintonía con el aire reparador. Podemos entrar en una espiritualidad de musicoterapia como si con Mahler entráramos en las esferas celestes. Se puede no negar a Dios y llegar a una existencia en la que el hombre no sabe ni quién es para sí mismo. Los racionalistas decían que Dios era un relojero que había puesto el engranaje en marcha y luego se desentiende. Por lo tanto, podemos prescindir de él. Ojo, ojo. Mucho ámbito cultural católico ha vivido y vive esta dualidad. No niega el credo, pero como si no existiera en la vida. Y esta es la gran afirmación de uno de los grandes pensadores del siglo XX, Cornelio Fabro. Dios, si existe, no tiene que ver con la vida. Estas son como dos afirmaciones. Delibac, en el Concilio Vaticano II, cuando se presiente una secularización, dice: la Iglesia es una de las causantes del autogol del cristianismo que se expresa como ateísmo práctico y secularismo de la vida. ¿Se puede vivir sin Dios? Sí, pero la experiencia ya nos va indicando, lo decía también hace 50 años, nos va indicando que es siempre contra el hombre. Se puede vivir sin Dios, pero contra el hombre mismo. ¿Qué ocurre? Una ensoñación, una sugestión. Está perfectamente explicado, es que es una maravilla, es una maravilla. Voy a hacer dos referencias, no porque sea sacerdote católico, esto quiero que quede claro, sino que hago dos referencias y acudo a dos fuentes por el hambre y la necesidad que tengo de usar la inteligencia bien. Pues bien, Juan Pablo II, acudo a él porque me ilumina el entendimiento, no porque yo sea sacerdote. Ha acudido permanentemente a las fuentes luminosas que brotan de las primeras páginas del Génesis, iluminación universal para toda la historia universal de la cultura, y él mismo, en uno de sus grandes escritos, en Dives y Misericordia, narra la parábola del hijo pródigo como la parábola del hombre occidental y del hombre de todos los tiempos. La sugestión de poder ser, como decía Pepe Escandel al inicio, podernos fabricar a nosotros mismos. Puedes, en un monólogo eterno contigo mismo, ser como Dios, es decir, no necesitas a Dios que pasea por el jardín, no necesitas un diálogo, tú te bastas a ti mismo.
Tú puedes, en una especie de bandeja de autoservicio, mezclar, condimentar tu vida. Esta es la trampa. En esta labranza que está haciendo el ser humano, donde se está con denuedo cavando un abismo que no sé si no va a ser el peor de la historia, pero por ahí vamos, llevamos 500 años. Yo creo que las fracturas han sido múltiples. Hay fracturas de varias entidades, pero bueno, solamente por enumerar y no entrar en mucho detalle. Primero hablemos del viraje antropocéntrico, antropocentrista que hace el Renacimiento. Hablemos de la pérdida de la gracia, de la fractura de la cristiandad que supone Lutero. Hablemos de las múltiples rupturas éticas, políticas, jurídicas. Ahí están un Maquiavelo, un Bodino, un Hugo Grotio. Son muchas. Todo esto luego se amplifica a partir de la Revolución Francesa, pero todos los gérmenes están ya antes. Eric Voegelin, no sé si en la ciencia política, el gnosticismo, o en la nueva ciencia de la política, donde habla uno de esos dos libros de que la Revolución Inglesa resume todas las revoluciones. Y es verdad. Cuando uno estudia cerca lo que ocurrió con Cromwell, allí están compendiadas todas las revoluciones. Y esa fractura continuada, lo único que hacemos es darle cada vez más fuerte a Dios en el trasero hasta que lo sacamos completamente de nuestras vidas. O por lo menos, y esto me parece de una indecencia intelectual absoluta, que es ya la de considerar que existe y actuar como si no existiera. Pero bueno, en esto nuestros hermanos norteeuropeos han sido expertos en hacerlo durante mucho tiempo y ellos han instilado estos mismos vicios. En esas fracturas múltiples que ya digo, luego Revolución Francesa, Revolución Soviética, ahora estamos en una que es particularmente lesiva, que es el nihilismo. Y me gustaría que luego hablásemos de ellas, no te importa, pero quisiera simplemente decir que quizás como procedente del nihilismo, e importante, está un tema que aquí estamos hablando de la autonomía del ser humano, de este espíritu prometeico que tenemos, titánico que tiene el ser humano, donde dice, voy a ser tal, pues yo decido lo que voy a ser. Pero hay algo también que está ahí que no debemos olvidar, que es el idealismo. Y yo aquí ya, haciendo una deriva un poquitín más psicologicista, yo veo que el mundo de hoy, la persona concreta, incluso creo que mi colega Carlos podría decir más o menos lo mismo, porque hemos hablado alguna vez, que hay una falta de realismo en las personas. Hoy día estamos tan enfrentados con la realidad que no adecuamos nuestro intelecto a la realidad, sino que intentamos adecuar la realidad a nuestro intelecto. Y una cosa es alucinante, es decir, es justamente lo contrario. Un ejemplo precioso para ello. Simplemente diré una cosa, como ejemplificación de lo que acabo de decir. En algún momento me preocupé de comparar la noche oscura de San Juan de la Cruz con la noche oscura de Santa Teresita del Niño Jesús. Dos carmelitas, en fin, deberían estar como muy alineados y la experiencia debía ser espiritualmente la misma. Pues no, es sustancialmente distinta. Y para resumir, esto quizás es una simplificación excesiva, no importa. El punto es que San Juan de la Cruz parece como que Dios se ha ido de él, pero Dios claro que está ahí. Santa Teresita, la pobrecita, sufre en su alma la tragedia de los 400 años que le preceden. Y Santa Teresita hay un momento donde no es que Dios le deje a ella, es que Dios no está, Dios no existe. Es casi la tentación con la que ella está peleando en todo eso. Y esa noche oscura tan terrible, yo diría que mucho más dura la de Santa Teresita del Niño Jesús que la de San Juan de la Cruz, solamente se puede explicar por los 400 años precedentes. Pues es la santa de los tiempos modernos. Perdona, remata esa pareja, aunque no es carmelita, Teresa de Calcuta, cuya oscuridad es todavía superior a la de Santa Teresita, que precisamente es una santa de hoy. En ese periodo desde Santa Teresita hasta Teresa de Calcuta se ha profundizado, como tú mismo señalabas antes. Es que es una oscuridad la de Teresa de Calcuta en plena época nihilista, también como tú señalas. Pues esto, entre Misfits... O sea, te animo a que hagas esa comparación porque profundizamos en el desastre, ¿no? Esto es entre Misfits y Thelma y Luis, pero es que vamos caminando en ese abismo. Es decir, yo lo que sí que quería decir es que yo no veo esto, no veo el nihilismo como un desierto, sino lo veo como un abismo, y un abismo cada vez más profundo. Eso sí que quería insistir. El libro del Otro Sol, donde narra autobiográficamente la conversión y el estudio sobre el nihilismo al que ha dedicado mucho tiempo Olivier Clément, teólogo ortodoxo, que se afincó en París, él cuenta cómo de pequeño, digo esto para empezar a apuntar algo con lo que yo no quiero dejar de terminar el programa. El nihilismo es un abismo
pero mientras que exista la realidad, está vencido. Esto es lo que yo quiero. Eh, Pasa que la realidad cada vez se niega más. Bueno, volvemos luego sobre ello, pero en El otro sol, donde Oliver Clement habla de su vida, dice, perdió a un amigo siendo joven. Yo hace unos días he perdido a un amigo con 50 años, joven. Pero él lo perdió a los 14 o 15 años. Después de los funerales y tal, volvió a casa y a su padre, estaba en la Unión Soviética, le preguntó, ¿qué será de él? ¿Volveré a ver a mi amigo? Contestación de su padre. Llevo todos los años de mi vida, junto con el sistema escolar de la Unión Soviética, intentando hacerte ver que esta pregunta no tiene sentido, ni te la plantees. Este es uno de los problemas del nihilismo, que no solamente nos dice no hay respuesta para las grandes preguntas que te provoca la vida, porque las grandes preguntas no las provoca el sacerdote en una homilía lanzándote a meditar. Un sacerdote es interesante si hace eco del golpe que la vida nos da, no si yo añado a la vida una problemática además de los problemas de la vida. Aquel muchacho se dio cuenta que su padre era una amenaza. Porque él dice, esa pregunta por mi amigo era mía, era lo más profundamente mío que tenía. Y ahí empecé a vislumbrar que todo ese aparato, todo ese sistema y esa maquinaria organizada de la mentira era una violencia contra mí mismo. Es impresionante que un momento de dolor y de muerte puede hacer caer a un aparato que parece indomable e irreductible. Que esta sea quizás la más interesante y la más profunda y posiblemente la más maléfica de todas ellas. Es verdad, para Nietzsche, todo valor o toda pretensión de una vida ulterior no tiene fundamento ninguno, ¿correcto? Pero hay otros nihilismos que también están ahí y que son para consumo de masas. El nihilismo de Nietzsche es para una élite. Es para una élite, lo que pasa es una élite muy influyente. El nihilismo de masas quizás pase más por otros presupuestos. Conozco bien el nihilismo de Bakunin, que era una forma de nihilismo, y hay un nihilismo que es más de corte fenomenista, porque estamos hablando, y Carlos ha insistido mucho en esto, en la anulación del ser, que nos lleva a la anulación de la metafísica, a la anulación de todo lo óntico, que eso es muy grave. Pero aparte de ello tenemos otros aspectos. O sea, la negación de la pregunta por el ser. La negación de la porque pregunta. se niega el ser. Punto. Pero aparte de esto, en otro tipo de nihilismos, como este, por ejemplo, de Bakunin o de los fenomenistas, lo que está es que ellos niegan dos cosas. Ellos niegan el presente, es decir, niegan la realidad, y niegan el pasado. Y sobre una tábula rasa quieren construir todo. Construir todo desde una voluntad de autoafirmación absoluta. Para mí... En ese sentido son empiristas. Somos un mero haz y gavilla de las sensaciones instantáneas. Pero esta tábula rasa al menos le queda que, aunque sea una cosa mesiánica, un sucedáneo muy malo, pero intentan hacer aquí algo. Y en esto, la izquierda, bueno, y hoy día la derecha también, están absolutamente permeados de ello. La izquierda moderna está absolutamente permeado de ello. Existe otro tipo de nihilismo, que sería más el sartriano que hemos mencionado, que es ya como salida, como escape a todo esto. Claro, esto no hay quien lo aguante. Es decir, estamos negando el ser. Estamos negando el ser por un lado. Estamos negando el pasado, estamos negando la tradición, estamos negando todo lo que sabemos de las generaciones anteriores. Estamos negando el presente, que es la realidad. Ante todo esto llega un tipo como Sartre y nos dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Hagamos un proyecto de vida y empapémonos en él y tiremos para adelante, a tirar millas. Y estos son Marilyn Monroe y Clark Gable en la película. Estos son, este tipo. O sea, cuidado porque los nihilismos, el nihilismo es bastante más poliédrico de lo que parece y no nos quedemos solamente en este nihilismo, dije, esencial, que es este. Pero aquí tenemos todos los elementos. En esta breve exposición que acabo de hacer están todos los elementos. Algunos de ellos han sido insinuados. La negación óntica, la negación metafísica, la negación de la realidad, que retoma un tema del idealismo, y luego ya dos vertientes. Uno, la construcción de un paraíso terrenal y el enzarzamiento con una voluntad absoluta, de autodeterminación absoluta por parte de la persona, de un proyecto, aunque sea un proyecto personal, que sean fines, yo qué sé, como decía antes, temporarios, transeúntes. En el siglo XX ha tenido,
aparte de otras múltiples fachadas, dos fases claras anteriores, la anterior y la posterior a la Segunda Guerra Mundial. Desde mediados del siglo XX vivimos nuestra nihilidad de otra manera. El nihilismo de Sartre y de Camus es muy distinto, a mi modo de ver, que el nihilismo de hoy. Porque el nihilismo de hoy, al menos en Occidente, es un nihilismo, primero, cientificista, segundo, satisfecho y tercero, romo. Es decir, un nihilismo que ha imposibilitado, como antes hemos comentado, el hacer más preguntas. Blandito. Es decir, nos hemos conformado, Blandito. nos hemos aburguesado en el nihilismo. Eso mismo que de la escena de Nietzsche que antes yo recordaba, que al que baja de la montaña con el candil le llevan los demonios, ¿no? ¿Cómo es posible que no os deis cuenta que habéis matado a Dios y no saquéis las consecuencias y sigáis viviendo igual? ¿No? Eso. Nos hemos matado a Dios y pretendemos seguir viviendo igual, es decir, no matándonos unos a otros, aguantándonos, montando empresas, organizando políticamente la sociedad. Todo el fundamento ha desaparecido. Carlos aludía a eso también antes. Todo el fundamento ha desaparecido y que pretendemos que el mundo siga teniendo luz. Y así vivimos, ¿no? Claro, hemos tenido para eso que reducir enormemente nuestras aspiraciones. Y la operación existencial desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, a mi juicio, es el convencer al hombre de que sus aspiraciones tienen que ser muy modestas, que lleguen al fin de semana, pero no más allá, ¿no? Unas vacaciones, un viaje a no sé dónde, una hipoteca que puedas sobrellevar, un trabajo que te permita también llevar una existencia. Pero se acabó. Un epicureísmo medio, un Se cálculo acabó, ¿no? de placeres Eso es. y sin mucho compromiso, ¿no? Casi prácticamente igual que el de las vacas estabuladas. O sea, confórmese usted con una existencia, bueno, mediocre, muérase sin dar mucho la tabarra, ¿verdad? Y se acabó. Yo creo que este es el nihilismo popular, o al menos una de las líneas que yo veo más claras del nihilismo popular. Una manifestación muy nítida es el auge de las espiritualidades, de las pseudo-religiones a las que José Luis al principio aludía, ¿no? La invasión de la New Age. La evasión. La sustitución de la religión por espiritualidad. Usted tiene que hacer yoga. Rezar, no, por supuesto. Pero tiene que hacer yoga para encontrar su centro y realizarse. Y ahí se acaba el horizonte de su existencia. El precio que usted tiene que pagar para no suicidarse en un mundo vacío es conformarse con que su horizonte vital sea el del fin de semana. Es impresionante que La técnica se erige, diríamos, como el único elemento o el único rector, diríamos, de nuestra vida posmoderna. El tema de las incidencias que tiene o las repercusiones que tiene, diríamos, el hombre en la sociedad de la técnica, porque la técnica de la transformación que ha sufrido a lo largo de los últimos, fundamentalmente del siglo XX, pero desde que Francis Bacon anuncia que la ciencia es potencia y a través del dominio de la naturaleza nos legitima a nosotros como seres vivos, como partes del cosmos, parte del ecosistema, a utilizar, pero al mismo tiempo usufructuar. Yo creo que ahora hemos llegado a un punto en el cual la técnica es la nueva teología, o se ha erigido en los nuevos dioses. ¿Por qué? Porque la técnica nos proporciona, diríamos, los medios para que nuestra vida sea mucho más placentera, para que nuestra vida sea mucho más cómoda y para lograr, diríamos, tanto producción de bienes como satisfacción de necesidades. Y esto ya lo decía el viejo Marx. Pero esto puesto, diríamos, dentro de ese mecanismo, si la técnica es un medio, si ese medio yo lo transformo en fin, entonces yo garantizo como fin que siempre voy a producir medios, siempre voy a producir manufacturas para satisfacer mis necesidades. Conclusión, creo que este corrimiento que se ha dado en relación, diríamos, a el habitar la edad de la técnica, nos encontramos con nuevos planteos, tanto éticos como políticos, económicos y antropológicos, en donde ya las valoraciones o los ejes en el cual
el tema de los fundamentos, al vaciarse y al tener la técnica como referente, depotencia en cierta forma nuestras acciones. En cierta forma la responsabilidad, como hablábamos hace un rato, y la culpa quedan mimetizadas en toda esta vorágine, diríamos, de la bulimia de sensaciones y la bulimia de novedades. Interesante. Cuando Heidegger se hace la gran pregunta por el ser y habla sobre, diríamos, sobre la angustia, o sea, la angustia vital, la angustia existencial, y él dice que en realidad esa angustia que nos abre a esa perspectiva en el cual siente que el hombre ha perdido ese camino porque a través, diríamos, de el uso de la técnica no está siendo utilizado. Nos vamos perdiendo y vamos, diríamos, olvidando por la pregunta original, o la pregunta, diríamos, que es la cuestión del ser. ¿Qué es el voluntarismo? Pero el voluntarismo viene de atrás. Mencionaste al padre Leonardo Castellani en la introducción. Me alegra de que lo mencionaras porque creo que es una figura que hay que recuperar. Me parece que es un hombre que tiene muchísimas claves. Tú has hecho mucho por recuperar. Oye, algo he hecho por intentar recuperarlo, ¿eh? Es lo que estaba diciendo, que tú precisamente has hecho mucho por recuperar esta figura que es desgraciadamente poco o insuficientemente conocido en España. El padre Castellani dice, analizando la razón por la cual España se vuelve decadente, yo me sorprendió mucho cuando leí que es Suárez. Suárez, no Adolfo Suárez. No, evidentemente. Estoy hablando de Suárez, el filósofo. El gran filósofo Jesús. Siglo XVI. Escuela de Salamanca. De la Escuela de Salamanca. Entonces, él dice, es el voluntarismo lo que allí pasa. Vamos a tratar, porque creo que quizás estemos a lo mejor cargando a nuestros telespectadores con demasiada filosofía. Yo me gustaría bajar y enumerar lo que el padre Castellani hace cuando habla de esa voluntad de poder que tenemos hoy día. Y él habla de 7 fases. Él habla de la voluntad de producir, el padre Castellani, de un hombre subordinado a la producción, que lleva la voluntad de planificar para aumentar la producción, con lo cual hay una subordinación férrea a la producción. Aquí el tema del dinero. Ahora viene la voluntad de dominar, esto es la tercera, férreamente una nación a otra, una corporación o una nación hoy día, porque las corporaciones transnacionales a veces son mucho más potentes que muchas naciones, y esto son los mercados. En cuarto lugar, la voluntad de hacer dinero sin límites, el lucro para hacer capital. Estamos con el tema consabido de la usura, del cual pocos hablan hoy día. Ahora se empieza a hablar un poquito por razón de la crisis. En quinto lugar, la voluntad de destruir la producción para hacer dinero. Hemos tenido ejemplos de cosechas tiradas al mar para que no bajaran los precios en ciertos productos, etcétera. Sexto, la voluntad de destruir el dinero para aumentar la producción, y aquí es donde estamos en este momento. Inflación, deflación, manejo arbitrario del dinero, que es exactamente la especulación del dinero donde estamos. Y el séptimo, dice Castellani, que es la voluntad de destruir y de destruirse, el suicidio, el nihilismo en estado químicamente puro. Juan Matías, este vacío existencial del que venimos hablando, ¿en qué tipos de trastornos se concreta o se diversifica en nuestro tiempo? Tú como psiquiatra, que en tu experiencia profesional. En muchos. Podemos decir, por ejemplo, que la depresión es un efecto de este vacío. Ciertamente que la depresión es uno, la ansiedad es otro. Y estamos hablando de patologías que van en aumento, al punto de que este tipo de enfermedades empiezan a llamar, no la atención solamente de los psiquiatras, de las revistas científicas que se ocupan de psiquiatría, sino incluso de aquellas de salud pública. Es decir, ya empiezan a ser consideradas un poco epidemias. Y la gente se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos esto? Y una de las cosas en que sistemáticamente la psiquiatría está fallando es que está dando... y lo dice alguien que yo hago neuropsiquiatría, o sea, que estoy absolutamente exento de poder decir esto con algún tono de interés propio, todo lo contrario. Estaría tirando piedras contra mi tejado. Les damos dando mucha importancia a los factores que los tienen, a los factores moleculares o de neurotransmisores o a los factores de redes neuronales, etcétera. Pero no estamos abordando quizás todo lo bien que debiéramos estos problemas que están influyendo, y eso uno lo ve en la clínica. Y uno lo ve en la clínica porque además uno ve, en el caso concreto que tú has mencionado de la depresión, uno ve que un paciente con depresión tiene depresión clínica, de verdad, depresión.
lo tratas. La depresión, afortunadamente, es una enfermedad muy agradecida en el 90 y tantos % de las ocasiones. Lo tratas y al cabo tarda ¿Quiere semanas. decir muy agradecida? ¿Quiere decir Que responde bien al cura? tratamiento, sí, responde bien al tratamiento en un porcentaje altísimo de casos. Entonces lo tratas, se tarda, porque estamos hablando de cosas que tardan 4, 6, 8 meses, y al cabo de 6 meses, pues el paciente está mucho mejor, ha vuelto a su vida normal, etcétera. Pero el paciente llega y te dice: mire, doctor, yo estoy mejor que estaba, ciertamente, pero sigo sin encontrar significado a mi vida. Sigo sin tener esperanza. Entonces, uno sabe que está viviendo en un milieu, en un medio, en un caldo de cultivo, en el cual eso es eso va a pasar. Hay muchos artículos, y esto ha salido, el American Journal of Psychiatry, por ejemplo, ha publicado muchos artículos al respecto, que las personas que son religiosas, y tanto más cuanto su religiosidad es más tradicional, son estudios hechos en católicos, en protestantes y en judíos. Entonces, los judíos ortodoxos, los protestantes más evangelistas y los católicos más tradicionales tienen más resiliencia a la enfermedad, no solamente a la mental, sino curiosamente también a la física. Qué curioso, hombre, qué curioso. Pero eso ya digo que hay muchos artículos hablando esto. Contestando más a tu pregunta, aparte del tema de la ansiedad y de la depresión, estaba el tema, por ejemplo, que yo creo que se inserta mucho y que lo vemos en la consulta bastante, el tema de los duelos patológicos. La gente entiende mal la muerte. Que los duelos patológicos cada vez proliferen más tiene que ver con que tenemos una gran distanasia social. El modo de morir que tenemos es completamente aberrante, como quiera que lo miremos. Morimos mal, morimos distanciados de los nuestros, morimos en la asepsia de una unidad de cuidados intensivos. No tiene que morir en su casa, confortado por los suyos, con el cura rezando las últimas recomendaciones al oído. Cuando y sin miedo a que estén los nietos. Y sin miedo a que estén los nietos. Y cuando tienes un niño pequeño, los que hemos tenido esa oportunidad, porque tenemos familia que son de estación rural, pues le tocamos a un muerto con 5 años, le decimos a nuestra madre: mamá, está frío, pues es fenomenal. Eso es como tiene que ser. Hay alguna enfermedad donde el vacío existencial dijéramos, tiene unos tintes terribles, como el trastorno límite de la personalidad. Pero no me quiero olvidar, en esta lista, que tampoco es exhaustiva, de mencionar que las drogas y alcohol tienen mucho que ver con esto, porque son escapes, son maneras baratas de escapar a todo este tipo de cosas. Que el suicidio, que va más, tiene también que ver con esto. Y que la violencia, que a veces se solapa con enfermedades psiquiátricas, pero a veces en una cosa que está producida por varios factores al mismo tiempo, es a veces este factor de desesperación del nihilismo contemporáneo el que empuja a una persona que, por la razón que sea, por una enfermedad mental, es propensa a la violencia, es la que le da el último empujón para cometerla. He hablado antes en la primera parte del programa y aquí han salido cosas. Es decir, Carlos está hablando claramente de un problema de la medicalización de algunos problemas. Por otro lado está el tema de que nuestras vidas sociales están completamente distorsionadas. Y de hecho hay un tipo de terapia que es efectiva, está bastante validada, que se hace fomentando la sociabilidad de la persona. Y es que hoy día tenemos unas sociabilidades tremendas. Antes, no sé cuándo se dijo aquí el tema de las ciudades grandes. A mí no me preocupan las ciudades grandes. A mí no me preocupa vivir, qué sé yo, en San Bernardo, en Madrid. A mí lo que me preocupa vivir es en una zona suburbana de Madrid. A mí lo que me preocupa es vivir en Majadahonda. Eso sí me preocupa. Porque eso sí que genera una cantidad de patología que es tremenda. Es decir, es una forma desconectada de la realidad. Yo ahí discreparía un poco con mi colega, Carlos, en el sentido de que también muchas depresiones se curan con la realidad, porque la realidad es que uno tiene que aceptar las cosas como son. Muchas veces en la persona con depresión hay una tensión tremenda entre lo que tiene, entre la realidad que es y lo que quiere que sean. Y no sé por qué razón, como que este gradiente está amplificado en las zonas suburbanas. Yo, en un momento en mi vida que vi a bastantes personas que venían de zonas suburbanas, me preocupaba. Pero todo estriba en una mala sociabilidad. Y lo has mencionado al principio también. El tema del divorcio, el tema de la familia. Es que no tenemos nada sano sobre lo que asentarnos hoy día. Y realmente el problema al final es que yo creo que lo que antes que hablaba del voluntarismo, es que nos hemos cargado la contemplación, que es la potencia más excelsa del alma y de la mente. Tener los pies en la tierra y mirando a Dios en el cielo. Y como eso ya no existe, pues tenemos lo que tenemos. En italiano dice Occidente si uccide, Occidente se está suicidando, ¿no? Se está matando. Y la enfermedad de Occidente, más allá, diríamos, de las estadísticas, porque la Organización Mundial de la Salud da que 1.000 millones
de habitantes, de personas en el globo, sufren algún trastorno psiquiátrico, y de los cuales 600 millones viven en países desarrollados. Entonces yo quisiera, diríamos, invitar a reflexionar la conexión entre sociedad de consumo, tecnología o sociedad tecnocrática, Occidente. Con estos parámetros... ¿Crees que en el consumo y en la tecnología está gran parte de esta...? Yo creo que está en que nos ha anestesiado nuestra capacidad de percibir, de vivenciar el otro. El otro en el sentido, diríamos, de escenas de Levinas. taberna chestertoniana de la que hablaba El otro. José Luis, Entonces, vivimos, digamos, como en cápsulas, como en burbujas, en donde se da la paradoja del solipsismo. Somos mónadas al sentido leibniziano, pero mónadas posmodernas. Porque en definitiva, diríamos, vivimos acumulados en megalópolis, pero sin dialogar entre nosotros. Un ejemplo, y hasta qué punto nos condiciona incluso hasta nuestra forma de sentir. Se nos muere un familiar y procesamos un duelo y sentimos un pesar y una angustia. Muere un vecino, le damos las condolencias. Miramos en un noticiero que 7 niños mueren por segundo de hambre y es un dato estadístico. ¿Hasta qué punto la sociedad de la técnica, con su nihilismo, nos ha condicionado hasta nuestra forma de sentir?